¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Ramírez. Un gusto estar de nueva cuenta enfrente de estas cámaras para poder platicar sobre diferentes temas profesionales, prevención del lavado de dinero, fiscales, seguridad social, derecho, finanzas personales, todo para que tú puedas tener un contexto de lo que está sucediendo en este lado de nuestra profesión y por lo tanto siempre que iniciamos este tipo de emisiones los invito a que cualquier cosa que ustedes puedan sugerirnos con la cuestión de los temas, ¿por qué no nos lo ponen en la parte de abajo y en su oportunidad nosotros lo estaremos contestando? Esto sería un poco porque, como también se los hemos platicado, en el momento en que nosotros estamos grabando esta emisión y se publica a través de las redes sociales, seguramente tú vas a estarlo viendo en otro día, en otro horario, y por lo tanto, cualquier cosa déjanoslo en la parte de abajo y nosotros haremos lo posible para poderlo contestar. Si nos sugieres tú algún tema, pues también nosotros lo vamos a hacer lo posible para poderte dar ese contenido y traeremos amigos, gente especialista en la materia para que abordemos el tema que nos estás pidiendo. Nada más ahora sí que ayúdanos a seguir creciendo y poner esos comentarios y ponernos las sugerencias y como lo comentaba, vamos a hacer lo posible. Y nosotros también lo que te pediríamos es que te suscribieras al canal de YouTube de Rodrigo A. Ramírez Venegas, que estamos subiendo este tipo de contenido. Al ladito de donde está la suscripción, que la suscripción es gratis, podrás ver una campanita que al momento que tú le aprietes esa campanita, te va a estar avisando cada vez que estamos subiendo nuevo contenido. Ok, siguiendo eso, pues bueno, de una vez nos vamos a las siguientes redes sociales. Nos podrás encontrar a Facebook, nos podrás encontrar en Instagram y nos podrás escuchar a través de podcast en diferentes cadenas de distribución de podcast como Spotify, iTunes, Google Podcast, Amazon Music, que estamos subiendo este contenido diferenciado y que creemos que te puede ayudar a que tú puedas saber lo que está sucediendo en nuestro ámbito profesional. Así es que tienes muchas formas de poderte llegar de la información. Suscríbete y comparte. Bueno amigos, el día de hoy vamos a darle ya entrada a nuestro tema que hemos convocado el día de hoy y la convocatoria, como muchos de ustedes ya lo escucharon y lo vieron en la cuestión de la portada del video, pues vamos a hablar de los aspectos a considerar del reciclo de personas físicas 2024. El día de hoy nos acompaña un gran amigo que él es Jorge Manzanilla, tiene experiencia en operaciones de fusiones, adquisiciones de empresas tanto nacionales como extranjeras. Él ve temas patrimoniales, sucesorios a nivel nacional e internacional. Ha realizado múltiples operaciones transnacionales de grupos de sociedades tanto en México como en el extranjero. Es especialista en toda la legislación mexicana, fiscal mexicana, que como su aplicación, entre ellos sería tratados internacionales, FATCA, BES, el MLI y entre más tratados que pudiéramos estar buscando para poderlo asesorar con él. Él es miembro de la Comisión de Investigación Fiscal y de la Comisión de Investigación Fiscal Técnica, ambas del Colegio de Contadores Públicos de México, y trabaja también de comisario para algunas entidades. Ha sido también catedrático a nivel de licenciatura en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México y dentro de ella ha impartido temas de tributación nacional e internacional en distintos foros, en el Colegio de Contadores Públicos de México y en la Universidad Panamericana, entre otras. Es egresada del programa de dirección del Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas, el IPADE, y entre muchas de las cosas que ha estado trabajando y su expertise, es por eso que nos acercamos el día de hoy con Jorge Manzanilla. Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Disculpa, me he apagado el No te micrófono. Gusto preocupes, en Jorge. ¿Cómo saludarte, estamos? a ti y a tu audiencia. Muchas gracias por la invitación y encantado de poder participar y a poder contribuir con algo más aquí a la profesión. Oye, Jorge, un poquito de esta convocatoria que muy amablemente nos ayudas para poder dar este tema. Estamos en el año 2024. El reciclo como régimen se empieza a instalar en el año 2022. Eh, ya tendríamos experiencia 2 años de este reciclo. El reciclo es un antecedente, tendríamos del RIF, régimen de incorporación fiscal, que empezó en el año 2014 y antes de ese teníamos la cuestión del REPECO, régimen de pequeños contribuyentes.
Yo lo he comentado en diferentes ocasiones, el reciclo se parece más al repeco que lo que era la cuestión del RIF. Y dentro de las características que teníamos de la cuestión del RIF, pues bueno, era que pagábamos poquito impuesto de acuerdo a una tabla de 10 años. En el caso del reciclo, desde el inicio tenemos nosotros ya una tabla de impuestos que dependiendo nuestro nivel de ingresos vamos a estar pagando. Ese digamos que es un poquito la diferencia entre una y la otra. Pero para poder entrar en materia de estos aspectos a considerar para este año 2024, Jorge, ¿cómo podríamos empezarlo a abordar? Pues mira, como bien dices, ¿no? Quisiera un poquito como al arranque de esto, ¿no? Cuando empezó en el 2022, un poco la iniciativa o lo que se busca con este régimen era otorgar de manera sencilla, rápida y eficaz el pago de contribuciones, ¿no? Para contribuyentes con capacidad eh, administrativa y de gestión menor, ¿no? Se buscaba también una máxima simplificación para que la determinación y el pago de ISR pudiera ser accesible a los contribuyentes sin necesidad de terceros, incluso así lo decía la iniciativa, es decir, sin contadores o gestores, ¿no? Sino que pudieran hacerlo las personas de forma muy eficaz, ¿no? Considerando realmente los FDIs que tuvieran de ingresos efectivamente cobrados. Y eso es básicamente, ¿no? O sea, como todo el eje que lleva hacia el reciclo es el tener todo automatizado a través del CFDI y poder presentar tus declaraciones, ¿no? Obviamente esto se ha enfocado, pues, como te digo, para personas físicas con ingresos que llegan hasta 3,5 millones. Eh, Como bien dices, ¿no? ¿Qué ha pasado, no? Durante estos años, pues realmente se han ido aclarando algunas cosas a través de algunas reglas misceláneas que al ratito podemos ir comentando, algunas dudas que había cuando empezó este régimen respecto de si me aplicaba o no me aplicaba, si estaba en los casos de excepción, si me llego a salir, ¿qué pasa? Si no me llego a salir y me quiero salir. En fin, o sea, al fin del día esto es un régimen optativo, ¿no? Que lo dice así tal cual la ley, ¿no? Que dice, puedes tú optar por este régimen, ¿no? ¿Quiénes pueden optar? Si quieres aquí me voy a entrar un poquito ya más en materia, ¿no? ¿Quiénes podrían tributar al amparo de este reciclo? Pues son aquellas personas físicas, ¿no? Que llevan a cabo actividades empresariales, aquellas personas físicas que también llevan a cabo actividades profesionales, o bien también otorguen el uso o goce temporal de bienes, ¿no? Eh, como te decía, en los ingresos que deben de tener, ya sea en el ejercicio inmediato anterior o que estimen que este año pudieran ellos poder tributar, es que sean de 3,5 millones máximo. Es importante señalar, por ejemplo, este monto, imaginemos que ahorita tú quisieras incorporarte al reciclo, ¿no? 25 de marzo, y dijeras, bueno, me voy a incorporar a partir del 1 de abril. Para el 3,5 millones tendría que ser de forma proporcional, es decir, no es que tengas solamente de abril a diciembre 3,5 millones, sino tendrás que calcularlo conforme a los días efectivamente que tengas de abril a diciembre, ¿no? Para calcular los 3,5 millones. Hay algo adicional para que puedas tener estas personas que están tributando, pues pueden también tener ingresos adicionales a los de actividad empresarial, profesional o el otorgamiento de uso goce, que pueden ser ingresos por salarios o bien también ingresos por intereses, siempre y cuando en su conjunto no excedan de 3,5 millones, ¿no? Entonces, porque luego me ha pasado que llegan y me dicen, oye, no, pero a ver, pues puedo tener estos ingresos, pero solamente me mide los 3,5 millones para fines de lo que son las actividades que te permiten llevar a cabo reciclo, o bien si puedo tener por aparte mi sueldo y salario y también intereses, ¿no? Entonces aquí es importante señalar que todo en suma no debiera de exceder de 3,5 millones. E incluso hay una regla miscelánea que señala que cuando vayas a calcular los impuestos correspondientes, lo que es reciclo va conforme a las reglas de reciclo y lo que son de sueldos y salarios o intereses irían de forma independiente, ¿no? Porque también me ha pasado que me decían, oye, a ver, si sumo mis actividades de reciclo y también tengo ingresos por sueldos y salarios e intereses, todo eso en suma pensemos que fueran 3 millones y dicen a estos 3,5 millones le aplico entonces la tabla que corresponde, ¿no? Es decir, el factor que puede ser del 2, que va desde el 1 al 2,5 dependiendo del monto, pero digamos que quisieran a ellos aplicarle esa tasa, ¿no? Del 2%, por ejemplo, en la suma, ¿no? Del reciclo más
sueldos y salarios o intereses, ¿no? Entonces, no, eso sí lo vinieron a aclarar en la regla miscelánea en la que lo que es reciclo es conforme a las tasas que tienes y lo que es sueldos y salarios conforme a las tasas que aplicaran o los intereses igual, ¿no? En la suma, esos irían independientes del beneficio que hay, ¿no? Del uno o del 2.5%. Oye, Jorge, un poquito también de lo que te acabas de explicar. Hace algunos días estuvimos platicando tú y yo en un evento ahí en el colegio del reciclo de personas morales. Y allá hacíamos mucho énfasis de que el reciclo de personas morales era una obligación, así me lo está estableciendo, aunque esté en un lado de estímulos. Pero en el lado de las personas físicas no es una obligación, de hecho lo estabas describiendo. ¿Cómo podemos ver que realmente nos pueda convenir la opción en inscribirnos o mejor ver, dejarnos en el régimen, conocido régimen general de actividad empresarial y profesional? Pues mira, efectivamente, o sea, al final esto sí es un régimen opcional, como bien lo dices, nos ha pasado que a nivel de las personas morales, pues ahí sí, tal cual, te metía el SAT y de repente ya estabas tú actualizado, régimen, y tenías que tributar como normal reciclo, ¿no? En este no. ¿Y qué te puede convenir, ¿no? O sea, o qué son las diferencias que pudieras encontrar en estar en la actividad empresarial, régimen general, o estando en el régimen reciclo? Pues es que uno, tienes unas tasas muy buenas, es decir, vas sobre los ingresos cobrados, aquí es importante, ¿no? La primera diferencia que habría entre el régimen general y el régimen reciclo es que aquí solamente vas respecto de los ingresos efectivamente cobrados. No tienes deducciones que apliquen respecto de la base que va a ser, ¿no? Es decir, si cobraste 1,000 pesos, 1,000 pesos van directamente a la tasa, ¿no? A diferencia del régimen general, que ahí sí tendrías deducciones que les puedes enfrentar a los ingresos que tuvieras y llegar a una base. Pero la tasa que vas a llegar ahí, puedes llegar a una tasa hasta un 35%, ¿no? Dependiendo de los montos que tuvieras. Es igual, es una tasa progresiva. Un poquito para que tuvieran idea aquí el auditorio. En términos anuales, los ingresos que pueden, o las tasas que vas teniendo como reciclo es que vas hasta 300,000 pesos, más o menos, tienes un 1% que pagas. 600,000, 1.10. 1,000,000 de pesos, 1.5. 2,500,000, 2%. Y 3,500,000, 2.5. Es decir, sobre estos montos, si lo vemos en términos reales, pues tienes una tasa muy buena, ¿no? Una tasa efectiva bastante buena que quizá con las deducciones que pudieras enfrentar en el régimen general, tendrías ahí una tasa mucho mayor, una tasa efectiva mayor. ¿Qué otra cosa hay adicional que te puede convenir estar en reciclo? Y, y, Sí, y adelante. ahí, y también que nos pudieras también apoyar, porque lamentablemente al ver un beneficio en ISR, tengo otro impuesto que se llega a generar, que sería la cuestión del IVA. Por lo que acabas de comentar de que solamente sería la cuestión de ingresos, facturados, FDI, estos rangos que estás haciendo para poder facilitar el no tener deducciones son tasas menores, sí tengo una contrapartida que es el IVA que me puede estar afectando. Correcto, ¿no? Y eso es muy importante, qué bueno que lo mencionas, porque efectivamente salió esa duda cuando empezó este régimen, decían, oye, ¿qué pasa con el IVA, no? Y el IVA pues realmente va en una canasta por separado, es decir, en el IVA no tienes ningún beneficio, es decir, para efectos del IVA sí tienes que determinar tu IVA a cargo o a favor, considerando tanto todas las actividades que hayas llevado, en este caso pensemos que son actividades empresariales o bien el arrendamiento, y a eso sí le puedes enfrentar tus gastos que hayas llevado, que sean estrictamente indispensables para esas actividades y que hayan sido y que se cumplieran con los requisitos para hacer deducciones autorizadas conforme a renta, ¿no? Es decir, en esa parte sí tienes un IVA que va independiente, que tendrás ahí que determinar conforme a lo que cobras y conforme a lo que hayas gastado en estas actividades o con los gastos relacionados con estas actividades para llegar a tu base de IVA. Incluso salió una regla miscelánea que señala tal cual este tema para aclarar, porque sí estaba esa duda de qué pasaba, ¿no? Si decían, porque si nos vamos a la teoría, dice, oye, a ver, si yo tengo un gasto que no es deducible a nivel de renta, para efectos de IVA no sería acreditable.
¿no? Pero porque dices, oye, es que a mí en el reciclo no me deja tomar ninguna deducción. Entonces puedes decir, oye, pues es que no tengo ninguna deducción, un ingreso deducible y por tanto sería no acreditable en materia de IVA. Sin embargo, por eso se viene a aclarar en la que dice, no, no, para fines de IVA sí puedes considerar, siempre y cuando esos gastos efectivamente sean estrictamente relacionados con tu actividad y que también cumplan con los requisitos para ser deducibles conforme a renta, independientemente de que no los puedas considerar en el reciclo, sí los puedes considerar para efectos del IVA acreditable. Oye, Jorge, y también hace ratito comentabas que este régimen que puedo tener como reciclo de personas físicas, puedo tener ingresos siempre y cuando no rebase, lo decías muy puntual, sueldos y salarios y la cuestión de intereses. Pero este régimen, como también ahorita nos lo acabas de explicar, no me acepta deducciones autorizadas. Pero como personas físicas tenemos un beneficio que es incorporar las deducciones personales. ¿Qué pasa cuando soy un reciclo y traigo este tipo de deducciones? Pues mira, eso es también otro, ahorita que viene la declaración anual es algo importante, porque para fines de, si tuvieras solo ingresos de reciclo, está esa duda que te dice, oye, si nada más tuvieras puro reciclo y te dice, oye, para fines de este régimen, no puedes tomar ninguna deducción, ¿no? Y te dice, oye, pues entonces no tengo ninguna deducción, háblese, pues ninguna, ¿no? Sin embargo, me parece que si tuvieras el tema de sueldos y salarios e intereses y tuvieras que ver conforme a tu declaración anual, es decir, que tuvieras sueldos y salarios, reciclo, pensamos que también intereses, me parece que en ese supuesto sí podrías entrar y meter tus deducciones personales. Eh, Algo adicional que me gustaría igual mencionar es que antes de que cambie o seguir adelantado con este tema de los ingresos, también hubo dudas porque decían, oye, a ver, nada más tengo ingresos de reciclo de los que me acaban de mencionar, actividad empresarial, profesional o el otorgamiento del uso goce, y estos de sueldos, salarios e intereses. Sin embargo, también entró una regla miscelánea que vino a aclarar que también, si estás en reciclo, pudieras tener ingresos extraordinarios que no debieran estar considerados para el límite este de 3.5 millones de ingresos. ¿Cuáles pueden ser? Te hablan de los ingresos de, por ejemplo, si enajenas una casa habitación, esa parte no te consideraría para estos 3.5, ¿no? Oye, si transmitiste bienes, ¿no? O te dieron una adquisición por prescripción, tuviste premios, tuviste a lo mejor intereses moratorios o indemnizaciones por perjuicios eh, derivados de alguna cláusula convencional de algún contrato, algún plan personal de retiro, esos ingresos no te juegan para tu suma de 3.5 millones, ¿no? Entonces digo nada más para que aclarar que también, si hubiera alguien que tuviera un caso en el que dijera, oye, es que fíjate que sí estoy en el reciclo, pero este año voy a vender mi casa, pues ya no me va a dar, ¿no? Porque a lo mejor vendo mi casa en 5 millones. Entonces, esa parte también hay que considerarla, ¿no? Oye, Jorge, cuando yo doy alguna clase de tema fiscal con algunos alumnos o algunos participantes y me toca hablar de la cuestión de las retenciones, yo lo que les comento es que las retenciones es por una desconfianza de que terminemos pagando la cuestión del impuesto. Normalmente a quien se les aplica sueldos y salarios, honorarios, comisionistas, hablando de una retención de IVA y en algunos casos de los que acabo de comentar de ICR. Este tipo de régimen que se llama régimen de confianza, ¿tiene algún tipo de retención para efectos de que este tipo de régimen vaya pagando de manera anticipada y que no se le junte todo al último momento para efectos de poderlo pagar? Correcto, Rodrigo. Sí, justo hay un caso tal cual como lo acabas de mencionar, en el que le establece que si la persona física está en reciclo y presta sus servicios profesionales o actividad empresarial o otorga el uso o goce temporal a una empresa, a una persona moral, la persona moral está sujeta a retener el 1.25% del monto que corresponda, ¿no? Ese 1.25 lo tiene que enterar la persona moral en el mes siguiente al que hizo la retención. Lo que dice la ley, dice, oye, tienes que emitir, la persona moral tendrá que emitirte un
CFDI con la retención. Sin embargo, también salió una regla miscelánea que permite que tú como persona física en México, cuando emites tus comprobantes, puedas tú también ahí incorporar la parte de la retención y ese CFDI lo puedas considerar también ya como tu CFDI de retención, ¿no? Pero sí, efectivamente está hecho también para esta retención, que va de la mano con las tasas que tenemos, ¿no? O sea, que va del 1 al 2, al 2.5, ¿no? Oye, ahí Jorge también, este panorama que nos estás compartiendo, pues bueno, ya lo decíamos en una mecánica, ya lo llevamos desde hace varios años, ya por lo menos dos, este sería el tercer año. ¿Qué tipo de reglas misceláneas, porque lo comentabas en tu primera intervención, que hay diferentes reglas misceláneas para este régimen que son importantes de considerar para tenerlo en cuenta en este 2024, que es el ejercicio en el que estamos? Correcto. Pues mira, está todo el paquete de reglas misceláneas aplicables a todo el régimen de reciclo, tanto de personas físicas como régimen de reciclo de personas morales. Son las reglas 3.13. Eh, Me parece ahí que es tal cual, ¿no? Le habla así, el capítulo es 3.13 del régimen simplificado de confianza, y ahí vienen desde si te quieres inscribir en el régimen, bajo qué fichas debes de estar inscribiéndote, si te das de baja, ¿no? Por ejemplo, hay un tema, ¿no? Que también ha pasado o ha habido dudas de, oye, a ver, ¿qué pasa si eh, debo, debo de dejar el reciclo? Y luego me quiero volver a incorporar. Hay unos supuestos que menciona la ley que te dice cuándo debes de dejar el reciclo, ¿no? Y uno es, obviamente, pues cuando superes los 3.5 millones de pesos, ¿no? Pero si nada más estuvieras en ese régimen, en ese supuesto de que superaste este año, pensemos, el 3.5 millones, o imaginemos en el 2023 que lo superaste, este año la ley y la miscelánea, hay una miscelánea que te permite decir, oye, pues, nomás, dado que nada más fue un tema de ingresos, este año sí me puedo volver a incorporar al tema de reciclo. Sin embargo, hay unas reglas de castigo que te dice, oye, estas no te puedes volver a meter al reciclo, por ejemplo, si se detecta que has recibido ingresos sin emitir CFDIs, ¿no? Eso es uno. Dos, si incumples con la presentación de declaraciones, ya sea 3 o más, en un año de calendario, no pueden ser consecutivas o en diferentes momentos, ¿no? Entonces, bajo ese tema, te hace que dejes el reciclo y con eso ya no tendrías ya no podrías tributar, salvo por el tema de los ingresos, ¿no? Y algo importantísimo aquí a considerar es, ¿qué pasa si hoy dejara yo el reciclo? Es decir, pensemos que hoy, para este mes, superé los 3.5 millones de pesos, ¿no? Pensemos que todavía no he incumplido las otras cosas, ¿no? Nada más superé los ingresos. En ese momento lo que nos dice la ley es que tú debes de volver a calcular los meses anteriores como si hubieras estado en el régimen general. Es decir, te vas otra vez a enero, consideras tus ingresos, pero ya aplicarías las reglas del régimen general, pudiendo obviamente meter también tus deducciones que tuvieras, en su caso, y aplicar ya la tarifa, que es que aplique conforme al régimen general. Y eso, y le puedes acreditar el impuesto que ya hubieras pagado conforme al régimen de reciclo. Pero digamos que no es que empiezas hoy a partir de abril, imaginemos que hoy supero los 3.5 millones y a partir de abril vuelvo a empezar, sino no, aquí te hace regresarte al inicio del ejercicio y volver a calcular todo como si nunca hubiera estado en reciclo. Entonces, esto sí es un tema muy importante porque me ha pasado que cuando vuelves a recalcular a veces pues no tenían deducciones o a veces solamente tenían los ingresos, en fin, y cuando recalculas con la tasa general pues te vas a un monto muy superior, ¿no? De impuestos. Entonces sí es importante mencionar esa parte, ¿no? O si piensas que vas a estar en el régimen y que puedes calificar para estar en él, pero sabes que quizá puedas tener ingresos superiores a lo mejor a final de año, pues no te vas a, digamos, a financiar por algunos meses. Sin embargo, al momento de que llegues superar esos 3.5, tendrías que volver ahí en ese momento a sacar un cheque, ¿no? Con el diferencial de impuestos. Y ahí, sin ánimo de tener la idea de que vamos a salir o no de la cuestión del régimen por un tema de incumplimiento, como en el ejemplo que estás planteando, es la importancia de lo que nos comentabas hace ratito del IVA. O sea, el efectos del IVA yo tenía que tener los comprobantes para poder hacerme el acreditable, porque si no rompo el traslado
del IVA y alguien lo va a tener que pagar y en ese caso el impacto lo voy a tener yo. Si nosotros hubiéramos tenido la comprobación para efectos del IVA, en el momento en que me piden que haga el cálculo de los pagos provisionales a partir del primer día de enero, pues bueno, ya tendríamos gastos por ahí que me van a ayudar un poquito a amortizar el efecto o el impacto tributario por el cambio de régimen. Pero bueno, nunca hay que perder de vista que esto es un negocio y que nosotros tenemos que tener toda la comprobación del negocio. Tenemos que llevar contabilidad, independientemente que en un tema tributario no este tipo de régimen lo llevemos en una cuestión simplificada. Así es, sí, totalmente. Esto es independientemente de, aun y cuando en el reciclo no te permitan meter deducciones, para fines de IVA lo tienes que tener sí o sí. Y pues obviamente irnos a todo este tema que existe en las revisiones de parte de las autoridades, de que tienes que tener pues, una materialidad, que efectivamente todo tengas ahí contratos, que todo esté soportado con los FDIs, efectivamente, que tengas todo perfectamente amarrado, pensando uno, en que en una revisión o dos, que te salieras del reciclo y que puedas tú tener, como bien dices, esas deducciones válidas para fines de llegar a una base, a una utilidad, a una base mucho menor, que pudiera no ser tan excesivo el impuesto a pagar, ¿no? Fíjate, Jorge, que también de lo que ha estado sucediendo y por esta regla que estás comentando, muchas veces surgió la duda, oye, ¿y si me cambio yo de régimen o me obligan a cambiarme de régimen, tengo que reexpedir los comprobantes? Porque la regla sí es clara de que tengo que hacer los pagos, pero rehacer los comprobantes, cambiar la retención en su caso, ¿se tendría que estar haciendo eso? Pues miren, me parece que sí, ¿no? Tendrías que, no hay una regla tal cual que nos ayude, que nos aclare ese tema. Yo me parecería que si te cambiaste, pues tendrías que irte, por ejemplo, en lugar del 1.25 que te tuvo que haber retenido una persona moral por haberte hecho un pago, pues tendría que haber sido el 10%, ¿no? Entonces, me parecería que, pues, en teoría tendrías que regresarte, pero creo que sí es un problema práctico porque al final, pues ya la empresa, imaginemos que es un cliente que fue eventual, que solamente te pagó, pensamos en febrero, y que hoy llegues y le digas, oye, ¿qué crees? Que ya me salí de reciclo, necesito que me vengo a que, ahora sí que a que me vuelvas a calcular y tú pagues el diferencial entre el 1.25 y el 10, este, pues no sé, o sea, creo que es un problema práctico que al final creo que tendrás tú que cubrirlo, ¿no? Como persona física, ya sin tener que regresarte a la persona moral, sino más bien asumir ese diferencial y tú ya pagarlo, dado que, pues también, digo, la persona moral no estaría obligada, ¿no? No sé tú en tu caso si te ha tocado ver este tema particular, pero no hay una regla que, como bien es, que señale efectivamente qué haces en ese caso, para fines de CFDIs, ¿no? Sí, o sea, la regla solamente me habla referente a una reconfiguración de los pagos provisionales, que también entraríamos en un tema legal de ser retroactivo y todo, y que tal vez me estuviera afectando. Pero, y bueno, y más porque la ley me dice que a partir del momento en que cause en la salida del régimen, pues tendría que cambiar los pagos, pero hacia adelante. Nunca me habla hacia atrás y la regla se está yendo un poquito más de atrás. Pero creo que lo dijiste, o sea, los ojos de la autoridad tendremos que tener cuidado porque dices, todo el ejercicio tiene que ser parejo y al final de cuentas tendrías que hacer la cuestión de los cálculos. Fíjate que, o te comparto que cuando hay en ese tipo de salidas de régimen, nosotros lo que hemos recomendado es deja los comprobantes como están y reformula solamente la cuestión de los pagos provisionales. El impacto, como tú dices, si me debieron de haber retenido más, yo lo voy a tener que seguir enterando. Y eso ya lo hemos manejado hace mucho tiempo. Si yo pretendo hacer una deducción que traiga una retención diferente, mientras la otra persona esté presentando su información, su declaración anual, pues a mí ya me excluye de la responsabilidad solidaria porque la otra persona ya cumplió. Aquí nada más hay que darle un seguimiento al contribuyente, del régimen simplificado de confianza, para que sí dé su información y que no me vaya a meter en un problema del 69B, de operaciones simuladas, bla, 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 en todos esos aspectos. Este comentario lo uniría a la siguiente pregunta, Jorge. El Sí, año pasado,
este, pues bueno, que no presentaron la declaración anual, empezaron a sacar masivamente a varios contribuyentes, les mandaban sus cartitas de acto administrativo avisándoles que se tenían que ir hacia atrás y es más, hasta revisando la opinión de cumplimiento, yo había presentado reciclo de personas físicas y de pronto me aparecieron las obligaciones generales. Aquí en este aspecto, Jorge, de acuerdo a la experiencia que has tenido, ¿cómo podemos identificar este cambio? ¿Hay posibilidad de amparo, no de amparo? ¿Qué es lo que te ha tocado ver un poquito en tu día a día? Pues mira, efectivamente, una vez que el sistema detecta ya sea o que no cumpliste con la declaración anual, ¿no? Que ese es un supuesto de lo que te dice. En caso que no lo presentes, te saco, ¿no? Y aparte ese supuesto de que te saco, ya no, te dice la ley claramente que ya no puedes volver a tributar por no haberla presentado. Entonces, me parece que, dado que la regla es muy clara en la que te dice, oye, yo te dije las reglas del juego, ¿no? Desde un principio, tú te quisiste subir a este juego bajo estas mismas reglas, y si hoy en día no las estás cumpliendo, pues me parece que un tema de amparo y así no aplicaría, porque creo que al menos hasta ahí estaba claro de que te decía, oye, uno de los supuestos por los cuales yo te puedo sacar es efectivamente que no presentes tu declaración anual, ¿no? Entonces creo que ahí sí, y que está muy claro también que te dice, oye, y siempre y cuando no sea un tema por el tema de ingresos, en estos supuestos en los que te puedo sacar, que es uno de ellos en la declaración, ya no puedes volver a tributar en este reciclo, ¿no? Entonces, me parece que sí hay que estar muy atentos en presentar en tiempos tanto los pagos provisionales como la declaración anual, porque creo que no habría una forma de poderte, digamos, ir a lo mejor a buscar un medio de defensa o algo para poder continuar en el reciclo. Además que ya cuando te saca, me ha pasado que en la experiencia, que ya no hay forma de, o sea, ni siquiera el sistema te permite volver a entrar, o sea, ni siquiera, o sea, queriéndole tú hacer ahí a través del sistema de poder volver a dar de alta tu actividad como reciclo una vez que te sacó, ya no te deja. Oye, Jorge, hace unos cuantos días platicaba yo de la discrepancia fiscal. Este tipo de régimen, en mi perspectiva, no es que sea trampa por parte de la autoridad, no, o sea, no lo veo como una trampa, pero este tipo de régimen, si no se revisa bien lo que estamos presentando, seguramente me va a generar discrepancia fiscal. ¿Por qué? Porque puede ser que yo tenga mayores gastos, como no lo estoy haciendo deducibles, pierdo el control y con los ingresos que sí tengo declarados con la cuestión de un CFDI, pues puede ser que pueda aparecer gastos con mi RFC mucho más de lo que yo estoy declarando. Ante esto, pues lo primero que tendría que comentar a la gente que nos está viendo, pues bueno, nosotros tendríamos que acumular todos los ingresos. Esto de ingresos por afuera o cosas que cobres en efectivo, gástalos en efectivo, no tendríamos que darle esa recomendación a las personas que nos están viendo. Pero este tipo de régimen, por lo simplificado que es, y también lo dijiste hace ratito, hasta la titular del SAT en aquel entonces, Raquel Guarzoso, decía, ese es tan fácil que no van a necesitar contador para poderlo determinar, pero puede llegar el momento en que por esta cuestión tan sencilla y básica, sí me pueda producir un error en enviar la información que tal vez no debiéramos de estar procesando e informando y generar una discrepancia fiscal. Sí, totalmente, sí, 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 o sea, ahí sí, porque al fin del día, incluso en las misceláneas y en la regla, o sea, sí te habla de que aun y cuando no tengas deducciones, o sea, aplicables para fines de la base, efectos del reciclo, sí te dice que debes de llevar todo esto con CFDIs. Incluso, por ejemplo, te habla y la ley, por ejemplo, cuando vas a determinar la base gravable para efectos de PTU en reciclo, sí te habla de que consideres, por ejemplo, en ese caso, los gastos, ¿no? Que hubieras efectuado o inversiones que hubieras efectuado para tus actividades, ¿no? Entonces, me parece que aun y cuando no tuviéramos ese tema de tener las deducciones para fines de reciclo, creo que uno, tendríamos, como decíamos, llevarlas totalmente bien eh, identificadas, amarradas, con todo el soporte que lleven esas deducciones para fines del IVA,
en caso de que se rompieran las reglas de reciclo, y dos, y tres, perdón, para fines de, en caso de un tema de revisión por parte de la autoridad, poder soportar efectivamente, pues que no tengas un tema de discrepancia fiscal, ¿no? Que la verdad es que algo que sí es muy común a nivel luego de personas físicas es que, digo, no sé qué te ha pasado, pero me ha pasado a mí de todo, ¿no? Que a veces es bien sencillo, a veces que dicen, oye, me préstame tu tarjeta de crédito, ¿no? Para, así, una persona física le dice a otra persona física. Y para ahorita que hay no sé, alguna promoción de meses sin intereses, o para comprar boletos, ¿no? Para algún concierto, lo que fuera. Y yo luego te lo pago, ¿no? Y entonces resulta que todo ese dinero o ese tema que tú recibes, pues realmente fue por a lo mejor para hacer un favor. Sin embargo, este tipo de temas podrían implicarte una discrepancia fiscal porque pues, son depósitos o pagos que están llegando a tus tarjetas de crédito que también se consideran para fines de determinar una discrepancia fiscal y con ello, pues, tener este tipo de problemas, ¿no? Porque al fin del día eso, pues, se lo podrás explicar a la autoridad, pero la autoridad va a decir, pues, qué padre que le pagaste unos boletos o le prestaste tu tarjeta de crédito a un amigo, a algún familiar para que hicieran alguna compra, pero al fin del día, pues, para mí eso tú lo gastaste y dado que no me cuadra con lo que tú me estás declarando a nivel de ingresos, pues te presumo que esto es un ingreso ficto, ¿no? Y pagas impuestos, ¿no? Oye, Jorge, ya estando ahorita en el mes de abril, que es el momento de presentar la declaración anual de personas físicas, y sin ánimo de que pudiéramos tener una prórroga, no creo que exista ninguna prórroga por la cuestión de en los tiempos en los que estamos. Sin tratar de ser simplistas, eh, es complicado realmente el declarar el reciclo. O sea, me piden realmente muchas cosas en la declaración anual. No, fíjate que está muy sencillo. Hasta ahora el aplicativo, me tocó ya revisar, ya está ahí el aplicativo. Aun y cuando todavía no se puede presentar, ya está ahí. Y ya ves que es información, pues ya que viene precargada, es información totalmente que viene, pues como decían, desde un origen, ¿no? Que viene todo hecho por vías FDIs, ¿no? Entonces, al final del día y con tus declaraciones de pago mensual que hubieras hecho, ¿no? Entonces, creo que todo este tema viene, digo, lo que sí recomendaría yo es validar efectivamente que esa información que venga precargada cuadre con lo que efectivamente nosotros tenemos en nuestros registros, ¿no? Entonces, aun y cuando no estamos obligados, conforme a este régimen, a subir una contabilidad electrónica, me parece que sí debemos de llevar nuestros papeles de trabajo y toda esta parte de controles independientes y que nos pueda soportar para fines de nuestra declaración, ¿no? Y tener todo, en caso de que no cuadrara, y también en su caso, pues poder soportar todo esto, ¿no? A nivel de renta, IVA, en fin. El estar en la cuestión de reciclo, hace ratito lo comentabas, ya nos ponen las reglas que al final de cuentas se necesitan para poder optar y entrar en la cuestión de este régimen. Eh, el régimen anterior, el RIF, venía con una tablita de 10 años para efectos de ir pagando menos impuesto hasta llegar al año número 10, que íbamos a pagar el 100% del impuesto. ¿Qué es lo que tú te ha tocado ver en este inicio de 2024 referente a contribuyentes que empezaron en el año 2014 en el RIF y ahorita los están sacando, ya no le están permitiendo continuar con la cuestión del RIF, les permiten entrar al reciclo, el salto debería de ser a régimen general, actividad empresarial y profesional? Sobre eso, ¿qué nos podrías comentar ahí, Jorge? Pues mira, fíjate que hasta ahora, o sea, ves que cuando empezó el reciclo, sí, había ahí unas dudas e incluso salieron ahí unas reglas que te decían, oye, si quieres cambiarte de RIF a reciclo, ahorita tienes que hacer tu actualización, ¿no? Y ahorita puedes hacer y ya, digamos que ya se acabaron para ti los beneficios o lo que trajeras a nivel del RIF, ¿no? Me parece que hoy que se vencen los 10 años de la gente que efectivamente empezó en 2014 en el RIF, hoy, cuando terminaran esa obligación, no hay algo que pudiera decirte que no esté, o sea, que esté prohibido el que no te puedas incorporar al reciclo. Porque además, digo, efectivamente te va a convenir mucho más seguramente hoy salirte bueno, terminar RIF, porque ya se te acabó esta parte de los 10% que tenías. Entonces yo creo que hoy sí podrías válidamente incorporarte al reciclo, ¿no? Siempre y cuando cumplieras con todos los requisitos que hemos venido platicando, ¿no? De los límites de ingresos, y las actividades, ¿no? Que tuvieras.
Jorge, permíteme invitar a la gente que nos está viendo de nueva cuenta que ponga los comentarios en la parte de abajo del video y en su oportunidad los estaremos contestando, que nos ayuden a seguir creciendo en el canal, que se suscriban al canal de YouTube de Rodrigo Ramírez Venegas, que nos busquen en varias cadenas de distribución de podcast, que nos busquen en Facebook, en Instagram, en LinkedIn. Hay varias redes sociales donde estamos compartiendo el contenido. Acérquense y compartan, ayúdanos a seguir creciendo en este día a día. Oye, Jorge, regresándonos otra vez a la cuestión del tema, creo que los aspectos de este régimen simplificado, pues bueno, va con la idea de que nosotros tengamos poco control en cuanto a la presentación de impuestos, no de un tema administrativo, sino que sea realmente una cuestión simplificada. Pero yo lo que digo, la simplificación es para la autoridad. ¿Por qué? Porque el estar casando las deducciones autorizadas es muy complicado los que cumplan el contribuyente todos los formalismos. Es más fácil, aunque sea una tasa del 1, del 1.5, del 2.25 que nos acabas de comentar, en el cual ingreso de facturado, ingreso que al final de cuentas entras en una tasa menor. Estas tasas es lo que piensa la autoridad que un contribuyente debería de estar pagando. Te elimina el que tengas pérdidas fiscales y que te vote saldos a favor, sino que realmente estés pagando impuesto. Salvo en el caso de la retención que acabas de comentar hace ratito, que me retienen el 1.25 y si yo estoy en una tasa del escalafón menos de 300,000 pesos de la tasa del 1%, sí va a haber un pequeño saldo a favor que no sé cómo lo voy a recuperar, pero bueno, supongamos que me lo devuelven o lo pudiera compensar en determinado momento, creo que este régimen le va a ayudar a la autoridad y le está ayudando a tener una mejor fiscalización. Para los siguientes sexenios, yo sé que no somos adivinos, ¿cómo ves este régimen? ¿Realmente va a seguir hacia adelante? Yo me parece que hoy como se ve, ¿no? Y no quiero ser tendencioso ni nada a nivel político, pero me parece que va a haber continuidad, ¿no? Y yo creo que este régimen, pues, sí ha traído al menos era parte de lo que querían buscar con esta simplificación, de atraer a más contribuyentes que estaban a lo mejor en el sector informal y que se puedan inscribir a este régimen, poder pagar sus impuestos de forma pues, sencilla, a una tasa buena, ¿no? Yo pensaría que ahora sí debería, sí continuaría, no veo, digo, como bien dices, no somos adivinos, pero me parecería que al menos por el próximo año, o sea, este año y el que sigue, seguramente continuaría este régimen. Este, y la experiencia que he tenido, me parece que efectivamente, como dices, al contribuyente realmente no le facilita nada, simplemente porque ellos tienen que seguir teniendo todos sus controles, sobre todo para efectos de IVA, ¿no? Todo el tema de poder hacer acreditables sus gastos, sus inversiones, el cumplir con todo este tipo de tener la inmaterialidad, ¿no? Y como dices, oye, al final, pues tengo ya una forma mejor yo de recaudar, yo como gobierno, ya traje a más, a lo mejor gente que estaba en el sector informal, ahora ya los tengo aquí, ya al menos ya visuales y ya los tengo aquí captados. Entonces creo que ha sido bueno para el más, ahora sí que ha sido más, mejor para el gobierno que para el contribuyente. ¿Sabes lo que yo pensaría por la cuestión de la economía y que estamos en un sexenio que ha sido recaudador eficiente? Lo han estado publicando y se ve que sí hay un tema de recaudación, aunque no nos gusten que se esté aplicando, pero al final de cuentas ha habido recaudación. En realidad es que somos un país que ya depende de impuestos. Antes dependíamos del petróleo, hoy realmente dependemos de las contribuciones que se estuvieran o que se están cubriendo, pero quien llegue para el próximo sexenio, sea del color que sea, lo único que pudiera yo visualizar es que creo que sí puede ser mujer, pero no es de que identificar la cuestión del color. El problema es la recaudación. Y si no aumentan tasas de impuesto o no cambian la estructura de recaudación, estamos hablando que va a haber un gran problema, le toca a quien le toca administrar el gobierno a partir del próximo año.
Yo creo que una de las formas más fáciles de poder hacer es aumentar estas tasas de impuestos menores, échale por lo menos a lo doble. Ya tienes a los registrados cautivos, como lo bien comentas, y el aumentarles el impuesto no en cambiarles de un régimen, sino sencillamente el aumentar una tasa que antes pudiera llamar mucho la atención de ser un 1%, 2%, que te la cambien de un solo sopetón a un 5%, ya te empieza a erosionar tu bolsillo. ¿Cómo ves esta visualización? ¿Crees que se pueda llegar a dar hacia adelante? Pues no me extrañaría, ¿no? Al final del día, pues como dices, ya tengo aquí a los cautivos y pues ahora simplemente a lo mejor, quizás si pues si metieran esas tasas, a lo mejor valdría la pena evaluar en su caso si me convenía o no seguir en el reciclo o si mejor me voy al régimen general, donde pueda meter yo mis deducciones ahora sí efectivamente y aplicar la tarifa que me correspondiera, ¿no? Creo que ahí sí valdría la pena hacer ese análisis de si aquí no tengo nada válido y en el otro lado sí, pues ahí habría que ver la tasa efectiva efectivamente ya de impuestos, ¿no? Pero sí, sí, sí. Sí, concuerdo contigo. Creo que ese análisis ya es cuando es la necesidad del contador o del analista de la información de que ver si te conviene o no quedarte en un régimen cuando está cambiando las reglas del juego. Oye, Jorge, un datos de contacto donde te pudiéramos localizar si alguien está interesado en alguna asesoría o algo que nos pudieras compartir y también que nos ayudaras con una conclusión de algo que tú creas que no hubiéramos platicado en esta emisión y que creas que sí es muy importante que las personas que lo están viendo se lleven esta recomendación o conclusión. Claro, pues bueno, en resumen, creo que, bueno, para quién está aplicado, ya sabemos, ¿no? Que es para personas físicas que efectivamente tengan actividades empresariales, profesionales o de uso o goce temporal, ¿no? Algo importante a considerar es que quienes no pueden estar aquí también en Reciclo, que creo que eso se nos fue rapidísimo, luego lo menciono, son aquellas personas que sean socios, accionistas o integrantes de personas morales, ¿no? Los que sean residentes en el extranjero con establecimientos permanentes en México, con los que tengan ingresos de regímenes fiscales preferentes, o también, que ese es otro algo bien común que pasa también a nivel de personas físicas, aquellas que reciban ingresos por asimilados a salarios, por conceptos de honorarios de miembros del consejo, directivos o de vigilancia, honorarios prestados preponderantemente a un prestatario, o honorarios e ingresos por actividad empresarial, que todos estos asimilen a salarios, ¿no? Entonces, esto es importante porque luego me ha pasado en la experiencia que de repente, oye, es que yo tengo ingresos de actividad empresarial, pero en algunos casos, algunas personas a las que les presto los servicios me asimilan a salarios, ¿no? Entonces, es un tema importante a considerar también nada más para, no lo olviden aquí nuestros amigos del auditorio, para que eso es un tema del cual no podrías tributar en reciclo, ¿no? Y bueno, y cerrando ya este tema, pues básicamente me parece que eh, es un régimen, a mi parecer, fácil, que tiene hoy en día buenas tasas, que si tienes el control adecuado de tus gastos, también puedes tener un tema pues tranquilo a nivel de IVA. Me parece que este régimen en general puede darse a que la gente opte por él o los que ya optaron se mantengan. Esperemos que las tasas sigan como están hasta ahora y no cambien en el futuro. Creo que son reglas a considerar, creo que es un tema sencillo de entender, de llevar a cabo, pero sin dejar de ver que efectivamente deben de seguir manteniendo todos los controles, de evitar estos temas que platicábamos de algún tema de discrepancia fiscal, en los temas para soportar en caso de que superáramos el límite de 3.5 y me sacaran del reciclo, poder soportar mis deducciones y poder calcular una base a nivel del régimen general que no fuera tan costosa a nivel de impuestos, ¿no? Entonces, me parece que en general si cumpliéramos y cumplimos con todos este tipo de recomendaciones, pues sería un buen régimen a considerar para las personas físicas que cumplan con estos requisitos, ¿no? Oye, Jorge, ¿y datos de contacto donde te podamos localizar para alguna asesoría o algo? Claro, es jmanzanilla arroba fraya, fralla.mx.
o al teléfono 55 44 88 49 92. Muchas Muchas gracias. gracias, Jorge, por compartirnos tu experiencia, esos comentarios que nos van a ayudar mucho para esta declaración anual que vamos a estar presentando de personas físicas. Ante la distancia, te agradecemos y te mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, Rodrigo, y fuerte abrazo a todo tu auditorio. Mucho gusto. El día de hoy nos acompañó el contador público o licenciado en Contaduría Pública y maestro en Derecho Fiscal, el contador Jorge Manzanilla. De nueva cuenta, Jorge, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a todos. A todas las personas que nos están viendo, de nueva cuenta los invito, suscríbanse, compartan la información. Estamos en contacto. Saludos. Bye. No se me vayan. La recomendación que le estoy haciendo al final de todos los videos. Por aquí vamos a poner una bolita para que te suscribas al canal de YouTube. Apriétale allí y ya vas a quedar suscrito. Es gratis. Y en la parte de abajo vamos a poner videos de la temporada número 5 en la que estamos, que ya tenemos muchos videitos que vienen con bastante contenido. Velos, compártelos, ayúdanos a seguir creciendo en el canal de YouTube. Suscríbete, suscríbete. Estamos en contacto. Saludos. Bye.